Hey, 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 ¿qué tal? Muy buena, my babies. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos un día más en mi canal. Estamos aquí en el Santiago Bernabéu. Hoy viernes. La verdad que no sé qué día es. Hoy es 16, ¿no? A ver. Viernes 16 de diciembre. Eso es, JR. Venga, pues nada, aquí estamos un día más para ver qué avances tenemos en el día de hoy. Vente, quédate conmigo y vamos a dar la vuelta. Quédate conmigo. Bueno, pues nada, pues aquí estamos en la esquina de la Torre B, como todos los días, el pesado de JR in the Nights. Mirad qué bonito, babies. Uy, 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 uy. Uy, se ha atascado, se ha atascado. Se ha quedado pillado el trabajador ahí. Pero dejadme salir, dejadme salir. Y yo entrar, y yo entrar. No sé de qué película era, pero me ha surgido ahora en la mente. Bueno, pues aquí estamos en la esquina de la Torre B, hoy 16 de diciembre. ¿Cómo se nota en vuestras caritas de que hoy es viernes, ¿Cómo se nota en vuestras caritas? No las estoy viendo, pero me las imagino. Ya sabéis que los viernes desconectáis, ya no veis los vídeos, ya os importa una caca de vaca ver lo que pasa en las obras. Lo sé porque se me notan en las visitas, no me ve ni mi familia. Se prefieren ir de cerveceo por ahí antes de ver mi vídeo. Así que, bueno, ya sabéis que primero tengo que llorar, porque si no lloro no mamo. Así de claro, bueno. Pues nada, empezamos la vuelta. Ahí tenemos la fachada oeste, tenemos la esquina de la Torre B, como siempre, empezamos por aquí. Y nada, de momento no terminan de cerrar esta columna con las respectivas lamas en toda esa zona. De momento poca actividad en toda esta esquina de la Torre B con Chaspina, con Castellana. Vamos a ver qué nos depara si nos elevamos encima de la valla blanca como nuestro corazón que tenemos justo delante de nosotros. Ya sabéis que están haciendo un pedazo de socavón aquí justamente debajo de las lamas, esta instalación de las lamas al ladito del pie de la Torre B. Imagino que será para la canalización de Isabel II, esas canalizaciones que tienen que ir sí o sí por debajo del Santiago Bernabéu. Ahí vemos muchísimo aislante que van colocando en la esquina de la Torre B, justamente en la cubierta, y me parece que aquí teníamos mucho más. Míralo, aquí está. Mirad todo el aislante que tenemos, todo ese aislante que tienen que ir colocando e instalando en esta parte de la cubierta, en esta esquina. De momento que las escaleras, estas escaleras que tenemos ahora mismo en pantalla, no las suben. Y mirad prácticamente cómo está toda la parte de Castellana. No cabe un alfiler, Es increíble, tío. Es increíble cómo está el Santiago Bernabéu. Están aprovechando al máximo este parón del Mundial. Este parón invernal también se puede decir. Y lo están aprovechando pero bien, Lo están aprovechando pero bien. Así que nada, poco más que comentar en esta esquina y me voy hacia Castellana City. Bueno, no os vayáis muy lejos porque luego entraremos al interior del Santiago Bernabéu para ver qué está pasando. A ver si han movido las terchas o a ver qué está pasando con las terchas. Ya sabéis que en el día de ayer empezaron a unir las mismas por la parte inferior, por la parte de las bisagras. Así que tengo muchas ganas de saber qué es lo que está pasando en el interior con las 6 terchas que están colocadas justo debajo de la visera norte. Hoy tenemos poquito movimiento en lo que son las conexiones que están entre soportes verticales aquí en la parte de la Torre B. Y vamos a levantar un poquito la mirada porque quiero que veáis todo el material que tienen aquí acopiado en la esquina de la Torre B, que es brutal, No cabe prácticamente un alfiler, no cabe ni mi culito, pero va bien la cosa, Va molto bene, como dirían los italianos. Desde Mallorca, 1, 2 y 3. Desde Mallorca, cómo se nota que estamos a fin de semana, y Navidad. Qué grandes, tío, ha sido el mejor grito que he escuchado hasta ahora. El mejor grito que he escuchado hasta ahora, como el sí de Cristiano Ronaldo. Mirad lo que están haciendo en pantalla. Ojo, que están colocando el otro extremo del motor de la séptima cercha. En estos precisos instantes, ahí vemos, uy, qué enganchadito está, qué rojito. Ahora nos acercamos por ahí, vamos a ver qué está pasando. Así que nada, abandonamos la Torre B, Tower B, como dirían los ingleses. Vemos, ojo, que están dando una mano de pintura ahí en lo que son las vigas de la viga corona, esas piececitas blancas que tenemos en pantalla. Mirad cómo está dando ahí, así pintaba, así, así, así pintaba, así, así. A nuestra izquierda tenemos nuestro toque preferido que, ojo, porque ya lo han tapado, Ya lo han tapado con las conexiones entre soportes verticales. Ayer no estaba así, Ayer no estaba así, y justo lo decíamos en el día de ayer. Parece que iban a empezar a colocar ya las conexiones y justo hoy, 16 de diciembre, tenemos novedades en el frente. Tenemos novedades, ahí vemos esas dos primeras conexiones entre soportes verticales donde van a ir las letras de Estadio, Estadio Santiago Bernabéu, aquí en la parte de la Castellana. Mucha gente viene y pregunta, oye, ¿dónde está la fachada principal para hacerme una foto con el escudo del Madrid?
Pues mire señora, mire señor, de momento no está puesto ni siquiera las letras, ni siquiera una letra de las letras que van a estar en la parte de la fachada, pero donde se pueden hacer una foto para toda la gente que venga y que esté viendo mi vídeo, toda la gente que quiera hacerse una fotaza, pues bueno, tiene que ir a Concha Espina. El único lugar donde se puede hacer una foto y que se vea el escudo es ahí en Concha Espina, justamente donde la tienda oficial del Real Madrid, Concha Espina, y ahí es el único escudo que se ve desde la calle. Si no, ya es entrar a la tienda del Real Madrid, o si no, hacer el tour. Así que, y desde ahí es una buena foto, ¿eh? Es una muy buena foto, así que nada, me despido de la Torre B. A ver, ojo, porque están colocando también conexiones, están colocando esos nexos en la mitad superior de estos soportes verticales de la fachada oeste. Lo están colocando ahora mismo ahí, así que me da a mí que cuando acabe todo este parón vamos a tener toda esta fachada oeste completita de lamas. Oye, no me decís nada, pero hoy vengo en vaqueros, el primer día que vengo en vaqueros, y no me decís lo guapo que estoy. Muy mal, muy mal. Hoy qué guapo estoy hoy. Venga, estamos aquí en el montículo de Bélgica in the Nights. Aquí tenemos toda la parte del suelo de la Castellana. 16 de diciembre, hacemos un teleobjetivo, hacemos un zoom. En toda esta parte de aquí vemos diferentes armarios. Ahí tenemos los diferentes armarios, unos llenos, otros vacíos. Y nada, muchísima maquinaria, muchísimo trabajador en toda esta parte de Castellana, justo enfrente de los accesos, esos accesos de el lateral oeste. ¡Qué locura! Casi con este teleobjetivo casi podemos ver los mocos de esos trabajadores in the Nights. Ahí tenemos, de momento se ha quedado un poco paralizado esos trabajos que están haciendo en la parte superior de las entradas aquí en Castellana. De momento no han seguido continuando con el enfoscado y el cerramiento de esa zona. Y lo que sí están continuando es con la colocación e instalación de las lamas aquí en la fachada oeste. ¡Qué bonito, por favor! ¡Bum! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, estamos aquí en Castellana, 16 de diciembre de 2022. Mirad cómo va quedando la fachada. Vamos a hacer un zoom porque quiero que lo veáis en primera persona, en primera plana, cómo está quedando el lateral oeste hoy 16 de diciembre. Están colocando más lamas, están colocando más nexos. Ahí vemos lo que es novedoso en esta zona del lateral oeste, toda esta zona baja del lateral oeste, donde han estado colocando durante toda esta semana. Sí, lo que digo. Desde el lunes empezaron a colocar lamas en todo este lado y mirad cómo está quedando. Una curva como descendente desde la esquina de la Torre C hasta la Torre B. Vemos como la línea imaginaria que tenemos ahí en el centro va cayendo para que luego proyectemos aquí imágenes, ahí, justamente aquí. Y ahí en la esquina de la Torre B veremos ahí a Asar hacer una pedazo de chilena dándonos la Champions número 15. ¿Os imagináis, Asar ahí, wow? Y luego el año que viene se retira a lo grande en el Real Madrid. ¡Wow! ¡Qué brutalidad! Mira, me caigo muerto ahora mismo. Bueno, lo que decía, ahí vemos cómo están colocando nexos para seguir colocando lamas en esta mitad superior de la Castellana. Y tenemos en la parte superior que de momento no han perfilado esa zona perimétrica del lateral oeste. Ahí sigue prácticamente todo igual. Lo que sí le están metiendo mucha caña es a la colocación de aislante en la esquina de la Torre B. Obviamente no lo podemos ver, pero ya os lo digo porque vemos muchísimo aislante acopiado y guardado en la esquina de la Torre B. Yo me voy de aquí porque se me suben las hormigas. ¡Ay! Que me pica esta. Se me suben las hormigas y quiero ver cómo va la séptima cercha. ¡Vamos, venga! ¡Muévete, JR, hombre! Tengo unas ganas de ver jugar al Real Madrid de nuevo. Es que es brutal, ¿eh? De verdad que la pasión que siento por este equipo es increíble. Y ahora, encima, hasta últimos de enero no le veo jugar aquí en el Santiago Bernabéu. Menos mal que antes de que acabe el año juega ahí en Valladolid y por lo menos vemos a ver qué tal el equipo. Bueno, lo que decíamos antes, han colocado también los motores en este extremo, en este extremo sur de la cercha número 7, la cercha Julio, donde en estos precisos instantes pues lo vemos agarrada, totalmente agarrada por la grúa, esta grúa de Aguilar que tenemos aquí en la Torre C, que es la que ayuda, la encargada de colocar las diferentes piezas, tanto los tramos de las mismas como los motores y diferentes piezas pues con grandes pesos. Así que aquí les dejamos trabajar a los pedazos de cracks, les dejamos tranquilos, que se ponen nerviosos cada vez que nos ven con el móvil phone grabándoles desde el exterior. Tenemos a la grúa Courtois, que en estos precisos instantes me parece que está en posición de reposo, y creo que la otra, la Holland, la que está en la Torre D, la utilizan para trabajar con la cesta, con esa jaula donde ya sabéis que están uniendo las cerchas. Por eso tengo muchas ganas de entrar, porque quiero saber a ver cómo está la unión de las cerchas por la parte inferior. Tengo muchísimas ganas.
Imagen en movimiento de la séptima cercha, la cercha número 7, la cercha Julio in the Night. ¿Y este hombre? Un fanático. Voy a esconderme. Creo que no se ha dado cuenta. ¡Ah! Y dice que no se ha asustado el mentiroso. Dice que no se ha asustado. ¿Edu, unas zancas o qué? Para llegar. ¡Ah! Bueno, aquí estamos en el montículo. Espera que no puedo. Realmente yo me río, pero mido como él, ¿eh? Espera que no puedo. Bueno, aquí estamos en el montículo de Honduras in the Night. Aquí estamos. Un día más estamos aquí, ya tenemos montado, totalmente anclado y perfectamente instalado este motor en el extremo norte, donde ya sabéis que están colocando en el extremo sur su respectivo motor in the night. Uy, qué bonita esta imagen, con las hojas del otoño. Uy, qué romanticón estoy hoy. Oye, ¿qué? ¿Cómo van esos likes? ¿Qué pasa? Que no queréis dar al like hoy, ¿no? En la tele es igual de fácil que en el móvil. Le das ahí a los 3 puntitos o a configuración, le pone ahí un símbolo así y le tienes que dar. A este no, a este. Así que nada, bueno, me voy para el fondo norte, cada vez que pienso lo de Edu. Me voy para el fondo norte, es Rafael Salgado y Torre C. Hoy la verdad que hace más temperatura que en el día de ayer. Yo sé que os importa una mierda la temperatura que hay aquí, lo único que queréis ver es obras, pero mira, 10 grados. Pero yo lo voy a decir todos los días, porque realmente el que pasa frío o calor soy yo. Pero ya sé que os importa una caca de vaca. Aquí tenemos el extremo norte del motor de la séptima cercha, totalmente colocado. Imagino que tendrán que poner también ese elemento de inflado y desinflado que colocan en la parte superior justamente ahí. Y que bueno, pues está todo muy reciente, de momento no lo van a colocar. Así que, oye, ¿cómo va la colocación? La recolocación más bien de ese soporte vertical, que continúan. Pero bueno, está dando problemas, Está dando problemas este soporte vertical justamente al lado de la Torre C. Está dando muchos problemas, veremos a ver si no hay que hacer de nuevo el Lego y hay que quitar todas las terchas, de nuevo quitar todas las lamas y empezar de cero, no creo, ¿no? Ojo, porque mira. Están midiendo las bisagras para colocarlas ya en la séptima cercha. Ojo, de la empresa Moncaser, creo que es. Moncaser, yo no sé cómo se dice. Pero aquí tenemos, mira, una cuña para que no se estropee con el suelo, no se deteriore. Y ya están midiendo las bisagras para colocarlas en la séptima cercha. Venga, pues lo que yo decía, esperemos que no tenga que desarmar el mismísimo Santiago Bernabéu, porque ya sabéis que si hay un problema, pues hay que subsanarlo cuanto antes y que no dé un mayor error. De momento, pues bueno, ahí están, parece que han colocado hasta incluso una conexión, esa la dejan ahí para corroborar de que se está subsanando el error. Y nada, vamos a ver si en estos días lo arreglan del todo. Esquina de la Torre C, no han puesto ninguna lama, no han quitado pegatinas, no han quitado nada de nada. Ahí lo tenemos. De momento esta zona aguanta, resiste en la colocación de lamas en la parte superior de la Torre C. Así que les dejamos, aquí vemos cómo están preparando las bisagras y nos vamos hacia el fondo norte. Imagen en movimiento de JR in the Night. Y vamos a ver cómo está toda esta parte del fondo norte, el lateral este y el fondo sur. Y luego entraremos al interior del Santiago Bernabéu. No os vayáis, no zapéis, dejamos atrás Castellana y ese montaje de la séptima cercha. Y ahí tenemos al fondo también muchísimas lamas, esas lamas que me imagino que seguirán subiendo a la esquina de la Torre C, sobre todo viendo esas mini lamitas, unas lamas junior o lamas JR, como queréis llamarlas, y que me parece que a mí que la van a subir a la parte superior, pero no es el momento ni tampoco es el día. Aquí tenemos el balancín, este banco de montajes, ya sabéis que ahora mismo ya no es de izado, sino de montajes, donde aprovecharán para montar las diferentes terchas, esas terchas que quedan para subir a la cubierta. Imagino que cuando vuelva el Real Madrid a jugar aquí, ya estarán todas las terchas totalmente colocadas en la cubierta. Hasta que no sea mañana sábado o domingo no me acercaré por encima de la valla, no me acercaré por la carretera, porque ya sabéis que el tráfico ahora entre diario. Oye, ¿os apetece unas aceitunas? Tenemos aquí aceitunas, por si queréis. Bueno, y una pata de jamón. Bueno, lo que decía. Hasta que no sea fin de semana no me acercaré a asomarme por encima de la valla, porque ya sabéis que el tráfico entre diario es muy fluido, así que lo siento mucho. Espero que no me deis un dislike por eso, más que nada porque está mi vida en juego. Y aquí tenemos el fondo norte, muchísima chatarra todavía que siguen sacando de las galerías interiores.
De momento chatarra y escombros. Ah, sí, mira, escombros tenemos también ahí. Siguen sacando, aunque menos. Vemos los contenedores con menos escombro, pero siguen sacando escombros del interior. Un poquito más a la derecha tenemos ese banco de montaje. Este montaje que están haciendo de las terchas, y veremos a ver cuándo empiezan a traer, si empiezan a traer los diferentes tramos para montar simultáneamente más terchas a la vez. Y no solamente montar una, sino montar por lo menos 2 o 3 a la vez. Y aquí la fachada norte, donde vemos ahí arriba la parte de las viseras. Bueno, la visera, y que de momento no han colocado lamas. Así que nos vamos hacia la torre de... Ahí va, ahí va. Nos vamos hacia Padre Damián, acompañadme y veniros conmigo, ¿vale? ¡Hop! Y aquí tenemos a la grúa Holland, como decía antes, que es la encargada. Pues ya sabemos que solamente actúa cuando hay izados, pero en este caso pues han dicho, mira, tú que no estás haciendo nada, ponte a trabajar. Y ahí vemos cómo está con el plumín introduciéndose en la parte de las cubiertas. Y es que tienen la cesta, la jaula, colocada en la parte de las 6 cerchas de la visera norte para unirlas entre sí. Ahora cuando entremos lo veremos. Esquina de la torre D en movimiento. Y aquí estamos, entramos en Padre Damián. Mirad qué bonitas las lamas, cómo relucen, como mi carita. Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado y entramos en Padre Damián. Vamos a ver si siguen colocando nexos en los diferentes soportes verticales de la parte norte de Padre Damián. Pues efectivamente están colocando más nexos, se están preparando para la colocación y ese recibimiento de las lamas en la fachada norte de Padre Damián. Ojito, porque dentro de muy poquito veremos lamas ya florecer e instalarse en esta parte norte del lateral este. ¡Qué bonito! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! La verdad que esta imagen mola muchísimo, ¿eh? Mola muchísimo aquí en Padre Damián. Lateral este, 16 de diciembre de 2022. A apenas pocos días ya de recibir las uvas para que algunos nos atragantemos y de empezar un nuevo año. Y la verdad que un trepidante año que es el 2023, donde en verano veremos la colocación del videomarcador, ese banner del primer anfiteatro y el cambio de asientos en el interior del Santiago Bernabéu. Ojito, porque no hay que perderse nada en el canal. Suscríbete y dale al like, activa la campanita y todo lo necesario para ayudar a este pedazo de canal a seguir evolucionando. Mira. Han vuelto a bajar otro tramo de la grúa torre. Ayer estuve todo el rato, estuve como media hora esperando a que bajaran. Y además tengo un testigo, tengo un testigo porque hay un suscriptor que estuve hablando con él un ratillo, unos 10 minutos más o menos. Pero ya llevaba un rato yo ahí esperando a que lo bajaran. Me tiré como media hora esperando a que bajaran ese tramo de la grúa torre y al final lo pilló Maribel luego ya pues prácticamente en el anochecer. Aquí estamos, soportes verticales. Mirad cómo han colocado nexos en los diferentes soportes verticales. Empezaron a colocar los soportes verticales también para las futuras barandillas de esas escaleras manuales blancas que tenemos ahora mismo en pantalla. Y de momento no han colocado las mismas barandillas. Es más, ni siquiera han colocado más soportes. De momento tienen que colocar más soportes. De momento ahí está, míralo. De momento no han colocado más soportes, que es lo que tienen que seguir colocando. Bueno, pues avanza bien, avanza muy bien toda esta zona. Y lo que veo aquí abajo es que están empezando a colocar nervometal en las piezas rojas del nuevo edificio, en la parte norte. Venga, seguimos, continuamos. Ya ves, mira cómo está la grúa torre. Mira, yo creo que ya la semana que viene podemos decir adiós prácticamente y definitivamente a la grúa torre. Definitivamente, sí, porque ayer se tiraron un buen rato para quitar ese pedazo de armatoste, ese que tenemos ahora mismo en pantalla, pero claro, creo que ahora estos tramos son más fáciles de quitar. Y las caras que tenemos aquí arriba, y nos vamos a olvidar ya de ellas. Mira, hoy está triste, está triste la carita. Está triste porque sabe que lo van a desmontar y se lo van a llevar para casita. Bueno, pues aquí estamos en la parte central del nuevo edificio. Veo que siguen trabajando en la estructura, esa estructura del paseo 360 grados que va a tener ese mirador, que va a tener el nuevo Bernabéu. Veo que siguen ahí las plataformas y parece que siguen soldando las diferentes piezas que lo forman. Bueno, pues casi llegamos a ver la bajada de este nuevo tramo de la grúa torre, porque en estos precisos instantes la están descargando al suelo. Ahí está, justo, que la están moviendo en estos precisos instantes. La van a dejar en el suelo con mucho cuidado de no abrir un socavón en el mismísimo suelo de Sagrados Corazones. Bueno, pues seguimos andando, seguimos entrando en Sagrados Corazones. Vamos a ver qué vemos desde esta posición.
Bueno, pues ya posicionados aquí en Plaza de Sagrados Corazones. Ojo, porque estoy, antes de nada, voy a ver. Porque mirad lo que estamos viendo. Ahora mismo están colocando las barandillas en esa planta del Torreón Sur. Justamente ahí es donde quería verlo yo. Mirad cómo están con un nivel, dejando todo totalmente alineado, esa colocación e instalación de barandillas en esa parte del Torreón Sur. Bueno, pues modo gran angular, 16 de diciembre de 2022. Aquí estamos JR y yo, digo, mi móvil y yo, impactándoos las mejores imágenes de lo que está pasando en el día de hoy, viernes. Como se nota que es viernes, ¿eh? Ya estáis ahí con otra carita. Veo, a ver qué están haciendo en la Torre A. Creo que están quitando pegatinas. Sí, confirmo, confirmo, están quitando pegatinas. ¡Vamos! Están quitando pegatinas, esos adhesivos protectores que tienen las Lamas in the Nights. Así que guay, me encanta, porque esta esquina de aquí para mí es la mejor y quiero que quiten ya todas las pegatinas posibles. Y también veo que están colocando nexos en la mitad superior de esta parte de Padre Damián para la colocación e instalación de las lamas. Así que nada, barrido de izquierda a derecha, hoy 16 de diciembre, donde están haciendo diferentes trabajos en muchas partes del nuevo edificio. Es verdad que no se ve muy bien desde aquí, pero siempre con el objetivo de sacar las mejores versiones de lo que está pasando a día de hoy en la obra. Han bajado otro nuevo tramo de grúa torre, ahí vemos. Vamos a hacer un zoom para que veáis cómo siguen trabajando en el desmontaje del siguiente tramo de la grúa torre. Así que desde aquí me despido del exterior y nos vamos para el interior. Vente conmigo, acompáñame, dame la manita y vamos a ver las novedades que tenemos en el mismo Santiago Bernabéu, pero en el interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 16 de diciembre de 2022. Vamos aquí juntitos de la mano a ver todas las novedades que nos depare en el Templo Blanco. Así que quédate conmigo, no te vayas. Bueno, pues nada, estamos aquí en el tour oficial del Real Madrid, en el interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver porque hay muchas novedades, hay muchas actuaciones, muchos focos de trabajo en el interior, así que espero que no se me pase nada. Bueno, algo se me va a pasar sí o sí, pero aún así voy a intentar sacar todo lo posible. Esa es la frase, sacar todo lo posible. De momento, en primera instancia, ¿cómo está el césped? El césped está de puta madre. Perdón por la palabra, pero es que es así. Es que está de maravilla. Es una locura cómo ha cambiado el césped. Sí, que lo voy a decir todos los días. Por supuesto, seré un pesado, lo soy. Claro que sí, me da igual. Pero lo voy a decir porque estaba fatal el césped. Estaba muy mal el césped. Y ha pegado un cambio brutal. Increíble. Y si no es así, yo me llamo Rodolfo, el de los palotes. Bueno, vámonos para arriba porque tenemos la parte de la visera, pero aún no la han techado. Sigue todo prácticamente igual. Siguen trabajando en la parte de la esquina, esta esquina de la cubierta sur con la cubierta oeste, donde hemos visto muchísimo trabajo, pero en toda esta parte, y ahora parece que están en otras piezas, en la parte central de la visera sur. Aquí vemos la huella, vemos el rastro de que han estado trabajando estos días, y lo que me refería y lo que decía, ahora están trabajando en esta parte estructural de la visera sur. Aquí lo tenemos, no han puesto chapa, no están empezando a techar y a cerrar la parte de la visera y cubierta sur, así que bueno, pues estaremos atentos y a expensas de lo que vayan haciendo para sacarlo aquí en el canal. Otra cosa que veo es que han cerrado esto, lo han protegido con esas lonas que han traído ahí. ¿Son los Reyes Magos o qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es en la parte superior de la Torre B. Parecen fantasmas, parecen los Reyes Magos tapados. Estoy flipando, ¿Serán protecciones por las lluvias? Pero realmente no sé qué hay debajo, qué puede haber debajo. ¿Ese sorpresa para la inauguración? Wow. Bueno, las ménsulas, esas ménsulas amarillas continúan, resisten. Siguen ahí en la parte de las torres, tanto en la Torre B como en la Torre C, como en la Torre D y como en la Torre A. Pero bueno, eso lo hablamos también luego más tarde, a ver qué pasa. Por cierto, antes de que se me olvide, y es una cosa muy importante y totalmente novedosa en el día de hoy, mirad esta eslinga roja, ¿no? Que por cierto el rojo es mi color preferido. Pues está depositando, está dejando en ese lado, en la parte superior de las cerchas, en este caso la cercha número 6, la cercha junio, está dejando una bisagra, sí. A ver, esto que tenemos aquí abajo, las bisagras de unión entre las cerchas, pues están dejando en la parte superior. Creo que están montando, bueno, creo no, están montando al 100% las bisagras, pero en la parte superior, es decir, están uniendo a la vez que unen
en la parte inferior están uniendo en la parte superior. Ahí tímidamente podemos ver cómo están dejando ahora mismo la bisagra en la parte superior de la cercha. Están haciendo esos trabajos ahora mismo. De momento no han trabajado en la parte oeste de las cerchas, tanto en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero sí han trabajado en el lateral este, en la parte este de la instalación y la colocación de las cerchas, donde vemos ahora mismo a la jaula en estos precisos instantes en este lugar. Y es que están uniendo la 4 y la 5. Como podemos ver, esa forma de M como JR in the Night, podemos ver cómo la están uniendo. Es decir, resumen, de momento la 6 no la han tocado, porque yo he dicho en el directo que sí, que parecía que estaba unida, pero no. La 6 no la han tocado, ahí está. Y están uniendo la 4 y la 5 tanto por el lateral este como en la parte central. Ahí vemos la forma de M, y a la izquierda también está totalmente unida. Vemos las bisagras, que esas se abren en ángulos, bueno, en diferentes ángulos cada vez que se cierre y que se abra. Y ahí podemos ver cómo están trabajando ahora mismo en esa zona. Pero si nos fijamos en la parte más norte, la parte cercha 1, 2 y 3, podemos ver de que no han unido todavía por las bisagras toda esa parte. Parece que de momento el trabajo es lento, el trabajo es costoso, y desde ayer que empezaron a unirlas solamente han unido la 4 y la 5, pero por el lateral este. Por el lateral oeste de momento nada. Así está la situación, así tenemos las novedades en esa cercha. Mirad qué bonito cómo está empezando a proyectar el reflejo de las lámparas en la parte de la cubierta. Esto me encanta, de verdad, ¿eh? Esto me encanta, me parece absolutamente bonito. Bueno, ahora aprovecho porque he estado sentadito y ya chupé en el mirador del Tour Bernabéu, y ahí vemos cómo están quitando los paneles de encofrado, porque ahora lo veremos mucho mejor. Pero han hormigonado un lateral, una de las paredes, en este caso la más cercana a las gradas, la pared izquierda, está totalmente hormigonada ya, ahora lo veremos, pero la de la derecha todavía no. Así que estoy aprovechando para ver que veáis que el panel de encofrado que están quitando ahora mismo es totalmente verídico, y prueba de ello es que han hormigonado una de las partes. Ahí lo están acopiando, todo lo necesario para el hormigón y el hormigonado en esa zona pues lo están dejando acopiado aquí en la parte de la banda del fondo sur. ¿Qué más tenemos por ahí? Cuéntame, JR. Tengo una gran duda, pero totalmente existencial, porque en la parte superior del cuarto anfiteatro ya sabéis que están colocando esas escaleras, o al menos esa forma de escaleras que estaban acopiadas en la esquina de la Torre B, y que de vez en cuando pues van subiendo. Una vez que ya están ancladas, soldadas y demás, pues la van depositando en el cuarto anfiteatro, donde tenemos ahora mismo en pantalla. Pero la verdad que Virgilio esta mañana me ha hecho dudar un poco, porque él dice que puede que sean gradas, pero es un poco la duda, ¿no? Parecen, yo más bien diría que son escaleras, pero claro, es que como tienen la misma forma, yo diría que son escaleras, pero claro, a ver qué opináis todos vosotros, y perdón por tutearos, ya es la costumbre y la confianza de todos los días, pero ¿qué os parece? ¿Son escaleras o es grada? Aquí tenemos un zoom en primera plana de la parte superior del cuarto anfiteatro, ahí en el lateral oeste, donde vemos bastante movimiento, la verdad, vemos muchísimo movimiento, además que durante todas estas semanas hemos visto que han dejado muchísimas piezas para seguir formando esa estructura del Sky Bar en la parte superior del lateral oeste, y que poco a poco se está consolidando como una de las atracciones, como una de las estructuras más importantes de la obra, porque va a ser súper atractivo en un futuro cuando esté todo eso listo. Toda esta parte como una especie de porche, como una especie de mirador, como una especie de balcón, donde la gente podrá ver el partido totalmente sentada en su silloncito, viendo a JR in the Nights jugar en el campo, en el interior del Santiago Bernabéu, y tomándose su cervecita o su agua negra en esa parte de ahí, donde ahora mismo vemos hoy 16 de diciembre que está totalmente desértica, sigue en construcción, pero en un futuro esto va a estar increíble. ¿Qué tal si nos damos una vuelta y nos montamos en la atracción de la grada abatible? Bueno, pues ya sabéis que ha habido muchas lluvias en estos días, durante todos estos días, y toda la tierra que han ido sacando de la ampliación y de la parte del hipogeo la han acumulado, lo han dejado ahí, y claro, ahora mismo no se lo pueden llevar con la cinta transportadora, es imposible, es todo barro. Entonces, ¿qué están haciendo? Con los dumpers, esos dumpers que tenemos ahora mismo en pantalla, y la excavadora con el bracito ahí en su cazo, mirad lo que están haciendo. Están depositando la tierra con el cazo en la parte de la tolva del dumper, y lo están sacando
fuera del Santiago Bernabéu. Esa es la actuación que estamos viviendo ahora mismo en el fondo sur debido a las lluvias y debido al barro. Esa es la zona donde están sacando toda la tierra y que obviamente pues no lo pueden hacer porque no es tierra seca, es tierra mojada. A lo mejor es una tontería, pero tenía que decirlo. Y aprovechando que estamos sacando imágenes del fondo sur, he de decir que los andamios, esos andamios que ahora mismo los tenemos aquí a la izquierda, prácticamente paralelo a la torre A, se han ido moviendo por toda la parte del primer y segundo anfiteatro, del lateral oeste, del fondo norte y el fondo... Perdón, lateral oeste, fondo sur, durante todos estos días. Ahora mismo ya está totalmente desplazado. Hubiera molado haber hecho un time-lapse del desplazamiento de los andamios desde esta parte de aquí más o menos. Se han ido moviendo, desplazando. Bueno, ellos solos no. Los trabajadores han sido los encargados de mover y desplazar los andamios, que ahora mismo están aquí en la esquina de la torre A. Palcos. Veremos a ver cómo están ahora los del fondo norte. Pero aquí tenemos los que están habilitados ya. Aquí no hay ningún cambio. Vamos a ver cómo están en la esquina de la torre B. Mira, han quitado otro panel de encofrado. Esto de la torre B sigue prácticamente igual, sigue prácticamente igual. Eso no ha cambiado prácticamente nada. Aunque bueno, vemos ahí tímidamente los asientos blancos, que son para los palcos. Y aquí lo que decía, están quitando otro panel de encofrado. Ahora nos acercaremos para ver cómo ha quedado esa pared de la ampliación del túnel logístico. Y que por cierto también ahora veremos la nueva zona de prensa, que ya vemos enfoscado algunas partes de lo que son los nuevos habitáculos de la prensa. Pues ahora veremos que tímidamente podemos ver que ya están habilitando poco a poco, bueno, están construyendo y dejando prácticamente listo la nueva zona de prensa. Aquí tenemos toda la nueva zona VIP entre el segundo y tercer anfiteatro del fondo norte, donde ha pegado un cambio brutal. Esto a finales de enero ya veremos a gente en estos palcos, como hemos visto en el fondo sur con la inauguración en el clásico. Aquí también veremos, pero en el fondo norte. Y ya una vez que vuelva a jugar aquí Carvajal, Courtois, Benzema y compañía. Así que ha ido bastante rápido la colocación y la estructuración de estos palcos VIP en el fondo norte. Bueno, pues vamos a irnos a sentarnos a la parte de los asientos del tour. Esa panorámica que tenemos aquí, esa vista panorámica que tenemos en la esquina del fondo sur con el lateral este. Vemos cómo siguen impregnando esos nuevos elementos químicos al césped. Ya sabéis que lo están cuidando, lo están mimando como si se les fuese la vida en ellos. La verdad que los jardineros de verdad son unos pedazos de cracks. Lo que acaban de hacer posible, lo que acaban de hacer posible, algo que estaba prácticamente muerto y que estaba en la UCI, lo han recuperado, tío. Es que son unos verdaderos cracks. Madre mía, ole por los jardineros, de verdad, ole, ole y ole. Venga, vamos a sentarnos, que me duele el culete, ya tengo una edad, 31 tacos y me duele ya el culete. Bueno, antes de pasar a ver lo que está sucediendo en el lateral este, aquí lo que decía antes, mirad cómo han hormigonado el lateral, justamente en la pared, en la parte izquierda, totalmente hormigonada. Vamos a hacer un zoom para que lo veáis. Es lo que están haciendo ahora, quitar los paneles de encofrado para depositarlos en la banda del fondo sur, pero a la derecha, sí, a la derecha también lo han hormigonado, a la derecha está totalmente fraguado también y están quitando los paneles de encofrado. Lo acaban de quitar, lo que pasa es que estaba saludando a una persona y en el momento en el que lo han quitado, pues al final me lo he perdido, pero no pasa nada, porque lo quitarán más veces, porque ahí todavía quedan más paneles de encofrado en esa pared ya fraguada, que parece delgadita, parece delgadita, parece como yo, pero luego realmente las apariencias engañan porque estamos gordetes, tanto la pared como yo. Aquí vemos cómo siguen sacando la tierra mojada, el barro que van sacando del hipogeo. Yo no sé realmente de dónde están sacando ahora la tierra del hipogeo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí arriba? ¿Qué está pasando ahí arriba? ¿Se van a comer o qué van a hacer? En primera plana, la jaula de la grúa Holland, la que está trabajando en la parte de las bisagras inferiores de las cerchas. No sé dónde va, estoy por hacer un directo y todo. Aquí tenemos la última hora de lo que está pasando en la ampliación del túnel logístico, que por cierto, se me olvidaba también, me cago en la leche jodida. Han puesto esta plancha de acero que se ve tímidamente, pero se ve, ahí la podemos ver, se puede apreciar perfectamente. Han colocado una plancha de acero que me imagino que será para el paso de maquinaria por esta zona. Pero ahora mismo por aquí no puede pasar un camión ni de coña, pero ni de coña. Mirad qué delgadita, qué estrecho está toda esta zona para que pase un camión como los camiones que estábamos acostumbrados a ver
que depositaban y que introducían el material al interior del hipogeo y que lo dejaban ahí en la rampa y que luego la grúa, esta grúa que tenemos aquí de Fraile, de Aguilar, era la encargada de introducirlo al hipogeo. Pero es que obviamente veremos a ver, así que tienen pensado, yo creo que tienen pensado dejarlo todo esto listo, al menos para que sigan introduciendo los materiales al hipogeo, porque me imagino que seguirán introduciendo más materiales, ¿no? ¿O ya creéis que han acabado con los materiales del hipogeo y lo único que queda es instalar todo lo que han dejado? Bueno, ¿qué más tenemos? Vámonos al lateral este, hoy 16 de diciembre de 2022. ¿Qué tenemos? ¿Qué está pasando? Mirad qué de chalecos amarillos y naranjas, ¿eh? Madre mía, qué de chalecos, por favor. Y sigo escuchando martillos eléctricos perforadores en las diferentes zonas del lateral este. Siguen perforando, siguen demoliendo. ¿Pero por qué? ¿Dónde están demoliendo? Porque estoy escuchando, creo que es aquí, ¿eh? Creo que es aquí donde están demoliendo, al menos se escucha ese martillo. Y parece que no han terminado del todo con la alineación de los pasillos entre el primer y segundo anfiteatro. La parte de la zona de prensa, la antigua zona de prensa, sigue igual. Sigue todo igual, no la han tocado, no la han demolido, no la han quitado del medio porque estorba. No, sigue todo prácticamente igual. No han hecho nada de nada. Lo que sí tenemos, lo que decíamos antes, un poquito de silencio, por favor. Pero bueno, ¿y eso? Parece una moto de GP, una moto GP de estas. Bueno, aquí tenemos en la parte superior, tímidamente se empiezan a ver cómo ya están enfoscando los diferentes habitáculos de las nuevas zonas de prensa. Se ve muy mal, se ve tímidamente muy mal. Madre mía, por favor. ¿Y ese sonido? Por aquí os dejo este zoom, lo siento si se escucha fatal, si es que estamos en obras y obviamente esto entra en los planes. Ahí es un primer plano de lo que está sucediendo a día de hoy. Madre mía. Lo que está sucediendo a día de hoy en la nueva zona de prensa, que estará situada en la nueva grada este, más arriba, prácticamente en el tercer anfiteatro. Ya sabemos, al menos por lo menos estoy sacando conclusiones, porque han puesto los andamios, es que están trabajando en la parte perimetral baja de la nueva grada, pero en este caso la parte superior de la grada. Están ahí soldando, imagino que estarán colocando algún tipo de refuerzo en toda esa parte. Así que ¿qué más nos ofrecen aquí en el lateral este? Vamos a ver qué más nos ofrecen. Madre mía, qué frío tengo, ¿eh? Tengo un frío ahora mismo. Tengo la boca súper helada, no sé ni hablar. Qué locura. Bueno, vemos que las ménsulas siguen aguantando. Vemos los andamios que colocaron para seguir con la tapia, esa tapia, esos ladrillos que siguen colocando en la separación entre el fondo norte y el lateral este, con esos agujeros, esos orificios que han hecho. Me imagino que serán para los refuerzos y las diferentes tubulares, como en la parte del torreón norte por la cara de Padre Damián, pero no veo que estén colocando más ladrillos, no veo que sigan trabajando en el muro de esa parte. Bueno, otro panel de encofrado que han quitado, en este caso en la pared de la derecha, falta por quitar los de la izquierda. Y antes de acabar con el vídeo, vamos a enfocar también esta esquina de la torre D, donde están haciendo una especie de visera del tercer anfiteatro, ahí de la esquina de la torre D de Dinamarca, de 14ª. Ahí vemos cómo están haciendo la visera en esa parte de ahí. De momento no han quitado los paneles de encofrado. Así que poco más que comentar, me imagino que alguna cosa se me pasará, obviamente no soy perfecto ni pretendo serlo, así que estas son las novedades del exterior y del interior del día de hoy, viernes 16 de diciembre de 2022. Muchas gracias por ver el vídeo del principio al fin y no saltarse el exterior y directamente ir al interior. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise de las notificaciones, esos vídeos y directos que vamos haciendo aquí en el canal. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao, chao.